Los saludo en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico en donde estaremos hablando sobre la cadena perpetua como medida para frenar la violencia contra menores ante los lamentables casos que se han presentado en el país y que se han venido presentando desde hace varios años. Abogados expertos de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre serán quienes expongan sus argumentos al respecto desde el punto de vista legal, pero sobre todo académico. De un lado, contamos con la presencia del doctor Óscar Castelblanco, es abogado, especialista en Derecho Constitucional, y por el otro, el doctor José Pastrán, es abogado, especialista en Derecho Penal. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Diana. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Diana, para usted y para todos los televidentes. Y para mi compañero, el doctor José Pastrana. Bien, empecemos contándole a la gente qué dice la Constitución Política sobre la cadena perpetua y qué deberían saber al respecto, sobre todo. Gracias, Diana. Pues en primer lugar hay que señalar que la Constitución Nacional en su artículo 34 establecía la prohibición de aplicar penas de destierro, de confiscación y de prisión perpetua. Hasta el año pasado, en que vino una reforma constitucional y a través del acto legislativo número 1 se modifica dicha prescripción normativa que traía la Constitución y ahora se afirma que se prohíben solo las penas de destierro y confiscación, lo que significa, como lo dice dicho acto legislativo, que de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en la modalidad dolosa o sea víctima de un acceso carnal violento o cuando la persona sea colocada en condiciones de incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Eso es lo que está en este momento entonces modificado desde el año pasado y estamos pendientes de que se tramite en el Congreso de la República un proyecto de ley que desarrolle la manera de implementar y aplicar esta forma de prisión perpetua. Bien, a quienes nos están viendo en vivo, les recuerdo que ustedes pueden consultar esta y otros temas de interés ingresando a altim.com, la sección Justicia Servicios. Allí pueden encontrar más temas de consultorio jurídico. También pueden participar de este consultorio dejándonos sus comentarios en Facebook o en YouTube. Bien, y ante esta introducción que nos acaba de hacer el doctor Pastrán, hablemos un poco acerca de qué tan viable podría ser la cadena perpetua para frenar la violencia contra los menores. Doctor Castelblanco, empecemos por... Bueno, muy bien. Digamos que la prisión perpetua, como se ha planteado, como bien lo decía el doctor Pastrán, para reformar la Constitución no lo permitía, es que el Estado toma la decisión de prevalecer los derechos de los niños, la prevención de los derechos de los niños a que sean asesinados, a que sean ultrajados en su sexualidad. Y pues se pretende, con esta reforma que lleva a cabo el Congreso a iniciativa del Gobierno Nacional, enviar ese mensaje a los criminales que decían vulnerar los derechos de los niños, que el Estado va a hacer todo lo posible para que la sanción sea ejemplarizante, sea una sanción donde los criminales deban estar apartados hasta el resto de sus días para que no pongan en riesgo los derechos de los más vulnerables. Lo que el Estado pretende es eso, que unos criminales que tienen una condición especial de atentar contra los derechos de los más vulnerables, sobre todo los derechos a la sexualidad, se aparten de la sociedad, porque se considera que son de difícil resocialización, que los estudios a nivel mundial científicos demuestran que son personas que tienen una intención de reincidir muy fuerte. Entonces lo que pretende el Estado es apartarlos de la sociedad hasta por el resto de sus días para que no se ponga en riesgo los derechos de los más vulnerables.
¿Qué dice el doctor Pastrana desde el punto de vista penal al respecto? Pues no es nuevo que el Estado pretenda introducir como parte de su política de Estado soluciones a los problemas que más sensibilizan a la población colombiana a través del derecho penal. Y ese tipo de soluciones lleva incluido reformas como esta de pretender cambiar la pena de prisión limitada y elevar la prisión perpetua, por ejemplo, o aumentar penas o eliminar beneficios para las personas que están aceptando su responsabilidad o que están aceptando los cargos. Muchas de esas reformas ya se han introducido en relación con los delitos de los que estamos hablando. Sin embargo, el problema es qué tan efectiva puede ser una reforma como la que se ha planteado para efectos de que de verdad se disminuya la criminalidad de la que estamos tratando. Y todas las evidencias demuestran que efectivamente esta no es el mecanismo idóneo para combatir este tipo de criminalidad. Es claro que la criminalidad de la que estamos hablando tiene que ver con un contexto, por supuesto, violento, pero también con un contexto social y económico delicado, donde la mayoría de conductas de abuso sexual generalmente se dan al interior de las propias familias. Y allí pues hay una problemática complicada, básicamente en términos culturales y en términos económicos, y es hacia allí, hacia donde debe dirigir los esfuerzos del Estado. Es decir, el Estado debe preocuparse por atender los problemas de la formación, de la educación de las personas y por tratar de generar empleo, entre muchas otras cosas que podría hacer, y no tratar de introducir remedios tardíos a través del sistema de derecho penal se encargue simplemente de aislar a estas personas en establecimientos carcelarios, donde no es cierto que allí haya una política de resocialización, sino hay una política simplemente de retribución por el mal causado, de castigo. Y si bien es cierto que aquí se pretende, como dice eh, el doctor Oscar, que se aíslen a esas personas de manera permanente, pues lo cierto es que ese no va a ser el remedio final que ponga la solución definitiva a este asunto, ni siquiera de manera pacífica. ¿Qué dice el doctor Castelblanco frente a la efectividad de esta medida? Bien, digamos que eh, como primera premisa no se establece que con ello se va a acabar estas conductas tan reforzables. Lo que creemos es que sí puede disminuir, obviamente, de una manera considerable la ocasión de sus delitos. ¿Esto por qué? Porque los que estamos de acuerdo no consideramos que aquí esté en juego ni siquiera el tema de una política social para estas personas que se vuelven criminales de esta manera tan vasta. Miren, les cuento una cosa, Diana y demás televidentes. Esto que estamos haciendo en Colombia no es que nos lo estemos inventando. Esto ya ha sido tratado a nivel mundial. Cuando se dice que se va en contra de la inmunidad humana, bueno sería mirar lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica o lo que está pasando en Europa. Acá nos parece fuerte que la prisión perpetua pueda llevar a una persona a que el resto de sus días la pase aislado de la sociedad para que no ponga en riesgo a los más vulnerables. Pero ¿qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿En España? ¿En Norteamérica? ¿Qué pasa en Europa o en los países desarrollados? Se llega a condenar a estos criminales a una castración química. Esto no es de países subdesarrollados, ni lo que han querido llamar algunos de populismo, sino que es la real preocupación con los derechos de los más vulnerables. A mí me parece más fuerte y atenta más contra la dignidad humana el tema de la castración química. ¿Por qué en Europa, donde están los países desarrollados? ¿Y por qué en Norteamérica los llegan a castrar químicamente a los violadores de los niños? Porque llegan a una terrible conclusión.
y es que son de difícil resocialización. Es más, se ha llegado a concluir que es que no se resocializa. Acá es importante tener claro que no estamos viendo a estos criminales como enemigos, ni como dice la ciencia penal, de que el fin de la pena sea retributivo, que sea una venganza contra ellos. No. El Estado no puede ver de esa manera a unas personas que actúan con tal bajeza. Acá lo que nos preocupa es dar eficacia al artículo 44 de la Constitución, y es que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y si a mí me dicen que un criminal es difícil su resocialización, y si lo dejamos volver a salir a las calles, a poner en riesgo a nuestros niños, yo sí prefiero el sentido preventivo de la pena, y que si no se ha aprobado su resocialización, como lo dice la regulación de esta reforma constitucional, si no se ha aprobado que se resocializó en 25, en 30 años de prisión, toca que se mantenga aislado de la sociedad, porque no pueden poner en riesgo a nuestros niños. ¿Qué tal lo lleváramos a cabo como en Europa o en Norteamérica, donde los castran? Diana y demás televidentes, y obviamente compañero Pastrán, acá en Colombia ya están proponiendo la castración química. Ya en el Congreso se ha planteado. Lo curioso es que los que plantean la castración química se oponen a la cadena perpetua. Y se oponen que porque pareciera una política derechista, de populismo punitivo. Yo no sé qué puede ser más grave, si castrarlos químicamente o dejarlos hasta por el resto de sus días aislados de la sociedad. ¿Qué opina el doctor Pastrana al respecto de lo que ha dicho el doctor? El doctor Oscar ha planteado un tema interesante, que es el de la prevención, en el entendido de que la prevención general en el derecho penal implicaría que se envía un mensaje de alguna manera de intimidación a las personas, en el sentido de ponerles en claro que si llegan a cometer un tipo de conducta de esta naturaleza, pues la sanción será pues, la que está contemplada aquí, es decir, la prisión perpetua, y sobre la base de que eso seguramente va a disuadir a esos potenciales agresores de ejecutar sus comportamientos. Sin embargo, lo que es claro es que ni siquiera la pena de muerte ha logrado disuadir a quienes son criminales de esta naturaleza. Nosotros claramente sabemos que en muchos países existe la pena de muerte, y la pena de muerte no ha logrado ni siquiera reducir las estadísticas criminales de los delitos para las cuales está previsto. Aquí sucede exactamente lo mismo. El hecho de que se establezca la prisión perpetua no indica de manera alguna que necesariamente esa prevención se va a realizar en la realidad, es decir, que las estadísticas de agresión de la criminalidad va a bajar. Más aún, vamos a plantear la siguiente situación. A partir de lo afirmado por el doctor Oscar, en el sentido de que va a haber un efecto efectivamente dentro de la población para que se reduzca ese tipo de criminalidad, y que algunos de esos criminales en algunos países se ha intentado la castración, por ejemplo, la castración química. Pues lo cierto es que aquí el país ni siquiera tiene estudios mínimamente relevantes para poder afirmar que las personas que cometen este tipo de delitos es porque tienen alguna proclividad a realizar ese tipo de conductas. Tal vez hay una franja muy especial de criminales de esta naturaleza, de agresores sexuales, que efectivamente pueden catalogarse como agresores en serie y que podrían estar inmersos dentro de esa situación, pero no es la generalidad de lo que aquí ocurre. Lo que ocurre en Colombia básicamente está determinado por una situación de falta de cultura, por una situación de promiscuidad, determinada también por la situación de pobreza y de hacinamiento en que viven las personas dentro de sus familias, y por la misma disfuncionalidad familiar. Y no es aquí el problema que se está planteando entonces de que son agresores sexuales en serie y que la castración química va a determinar la pérdida entonces o la disminución de este tipo de criminalidad. Aún por el contrario, es que asumir que los crímenes sexuales se ejecutan necesariamente por vía de los órganos sexuales, pues eso tampoco es cierto.
porque muchas formas de agresión sexual no se ejecutan siquiera con los órganos sexuales, sino con cualquier otro elemento humano o material. Entonces una castración química tampoco serviría de nada. Entonces el argumento pues puede de pronto en un país avanzado donde haya ese tipo de estudios, de diagnósticos, llevar a señalizar ese tipo de personas que se pueden catalogar como agresores permanentes o peligrosos, y que se pudiera aplicar esa medida que fuera efectiva. Aquí en el país esos estudios no existen. ¿Aló? ¿Qué tiene que decir el doctor Castelblanco como réplica a lo que ha expuesto el doctor Pastrán sobre que en Colombia no sería, no aplicarían, no sería efectiva esta medida? Procedimiento con un tema de financiación del mecanismo de participación ciudadana. Los estudios, de mi parte, los he visto, los he estudiado a nivel mundial y en Colombia, porque esto, sea de paso decirlo, lo venimos planteando y lo venimos estudiando ya hace varios años. Y cuando uno mira la reincidencia en todos los criminales es absolutamente alta. Obviamente yo respeto el punto de vista diferente del doctor Pastrana y de los que se oponen a la medida, pero yo sí quiero hacer una reflexión, quizás apartándole un poco de lo jurídico, y es un tema de lo social que plantea el doctor Pastrana, y es que si alguien por condiciones de pobreza o por poca formación académica es capaz de meterse con un niño de meses, de un añito, de 2 años, ¿qué le puede ver un criminal de estos de satisfacción a un niño de esos? ¿Será que ha sido por el tema de su formación académica, de su condición de pobreza? Hay unos datos alarmantes de cómo esto se ve en los estratos más altos, casos que ya han salido a la luz pública. Yo me aparto de que el tema sea de educación o de pobreza. Yo creo que hay un desorden mental, como lo han dicho los estudios a nivel mundial, y es que yo no sé qué puede tener una persona de estas en la cabeza para meterse con un angelito. Es que alguna criminalidad en el estudio se ha justificado de alguna manera. No sé, puede que uno no lo comparta, pero alguien dirá que es que unos hurtan por necesidad, otros asesinan por su crianza violenta, etc. Pero atreverse a atentar contra la integridad sexual de un niño, yo no sé si eso se pueda solucionar a través de educación o de política social. Y como insistía ahorita, la conclusión que se lleva a nivel mundial es que es este desorden mental tan fuerte que son de difícil resocialización. Y obviamente en lo jurídico, cuando se va a restringir un derecho, es bueno que la teleaudiencia lo tenga presente. Acá no hay derechos absolutos, ni en Colombia ni en el mundo. En la ciencia jurídica no se puede hablar de un derecho absoluto. Todos los derechos se restringen porque entran en colisión con otros derechos. Y si a mí me plantean una colisión de principios entre los derechos fundamentales de los niños y los derechos de estas personas que pueden seguirlos poniendo en riesgo, yo creo que la proporcionalidad desde un punto de vista racional y razonable debe generar mayor peso sobre los niños. ¿Cuál es la reflexión del doctor Pastrana al respecto? El doctor Oscar ha planteado un tema bastante interesante sobre el cual creo que poco se ha dicho en Colombia y poco se ha estudiado, y es el tema de considerar que estos agresores sexuales puedan ser considerados, en el caso en que son recurrentes, puedan ser considerados como unas personas que ciertamente tienen una irregularidad en su salud física, o tal vez más bien mental. Si ese fuera el caso, miremos entonces que ese no sería un problema siquiera tan exacto del derecho penal, sino que debe tener otro tipo de tratamiento. Si estamos aquí ante un tipo de personas, de agresores sexuales, que tienen una enfermedad mental, lo que está claro es que precisamente ese mensaje de intimidación que se envía a través de la norma, a través del derecho penal, pues no va a ser efectivo, porque son personas que van a actuar porque
su situación irregular en que se encuentran, así se lo exige, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, encontraríamos que el derecho penal tiene para ese tipo de personas actualmente, para aquellos que no están mentalmente bien, pues un tratamiento especial de considerarlos inimputables. Y bajo esas consideraciones, entonces, pues no tendrían ningún mayor sentido pues aplicar una medida como la prisión perpetua sobre la base de que existe aquí la posibilidad de aplicar unas medidas de seguridad para ese tipo de personas. Yo creo que el Estado y en general el mundo está en mora de entrar en un estudio profundo de esta problemática que se presenta con estos agresores sexuales permanentes y ver si realmente son personas que deben ser objeto de imputación a través del derecho penal o que deben ser objeto de otro tipo de aislamiento a través de otra medida que no necesariamente sea de carácter público. Bien, y ya para terminar, entonces, para que las personas se formen en ellas mismas su opinión, les recomiendo que le den un argumento a favor y un argumento en contra sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Empecemos por el Yo- doctor Castelblanco. Bueno, sí, yo diría que es claro, y por honestidad en el discurso tengo que dejarlo claro, como reiterado, yo estoy de acuerdo con la medida. Creo que no se sustituye la Constitución, creo que constitucionalmente es viable, creo que otros estados acogen esta política, unos estados quizás desarrollados en el estudio de las ciencias sociales y en específico las de derecho. Mm, yo, la verdad que en contra le veo poco. Yo digamos que lo único que veo para mirar con detenimiento de lo que plantea el doctor Pastrana es el tema de una política pública penitenciaria y carcelaria más seria. Porque efectivamente aquí el tema de la resocialización es muy difícil de llevarlo a cabo, de que sea eficaz. Estas medidas conllevan a unos retos en el sistema carcelario, porque todos sabemos que aquí hay sobrepoblación carcelaria. La política pública de resocialización pareciera que no existe o es muy corta. ¿Cómo decimos que alguien se reinserta a la sociedad? Simplemente porque cumplió unos años en la prisión. Yo creo que la resocialización va más allá y va a un tema de una política pública ligada a que tenga una fuerte educación, quizás una capacitación laboral, quizás un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para que estas personas no vuelvan a atentar contra la sociedad. Es importante dejar claro que la ley que pretende, o el proyecto de ley que pretende regular la prisión perpetua, plantea que se revise el comportamiento criminal de esas personas que le cuesta a uno entender cómo pueden atentar contra un angelito, contra un niño. Igual la reglamentación que plantea, que se revise. Si en 25 años después de prisión, si esta persona ha tenido algún grado de resocialización. Entonces yo creo que de pronto el argumento en contra o evaluar es una política carcelaria que tendríamos que hacer muy juiciosa. Acá yo quiero reiterar que acá esto no es una venganza del Estado contra unas personas que tienen un desorden mental, sino que acá es cómo protegemos a los más vulnerables y cómo esta sociedad puede ser mejor. Y una sociedad no puede ser mejor cuando no se respetan los derechos de los niños. Que de paso, déjenme decirle, toca acabar ese cuentico de que son el futuro de la sociedad, porque los niños son el presente. Y en eso el Estado tiene que copar todas sus fuerzas, porque la sociedad que no respeta los derechos de los niños, pues no es una sociedad viable. Doctor Pastrán, ¿por qué debería entonces ser la cadena perpetua una medida? No debería ser una medida para frenar la violencia contra menores. Bueno, aquí es importante hacer algunas anotaciones. Es claro, como lo dice el doctor Oscar, que ni me faltaba, los niños hacen parte de un sector vulnerable de la población.
el Estado debe encaminar todos los esfuerzos que sean necesarios para efectos de su protección. Tenemos esa obligación porque es un principio constitucional establecido en nuestra Carta, y en eso no hay ninguna duda, es decir, pues obviamente todos estamos de acuerdo en que se deben dirigir todos los esfuerzos que sean necesarios para proteger a nuestros niños. Sin embargo, hay otros aspectos importantes que es bueno que la gente no sepa porque a veces no se le dice. Y entonces, en ese sentido, que la gente sepa que en Colombia se pueden imponer penas hasta por 60 años. 60 años. Si nosotros tenemos en cuenta entonces que la mayoría de las personas, o sobre todo para este tipo de conductas, delinquen después de los 25 años, y generalmente en edades de 30 a 40 años, y le sumamos los 60 años que se le podría eventualmente imponer por parte de un juez, en la práctica la prisión perpetua ya existe. Y si a eso le agregamos que para este tipo de delitos no existe la posibilidad de obtener descuentos por reconocimiento de responsabilidad, ni existe la posibilidad de obtener beneficios en la ejecución de la pena, es decir, obtener descuentos de pena, pues entonces con mayor razón prácticamente se hace realidad que ya en la práctica la prisión perpetua existe. Otra cosa que no se le dice a la gente es también cuánto nos cuesta a los colombianos mantener anualmente una persona privada de la libertad. Y los estudios más recientes nos indican que aproximadamente nos vale 22 millones de pesos cada preso al año. Si nosotros pretendiéramos entonces introducir como solución a los problemas graves que tiene el país la cárcel, pues nuestro presupuesto finalmente va destinado a estar exclusivamente dirigido a pagar los gastos carcelarios, porque mucha población seguramente estaría en la cárcel, porque aquí todas las medidas son de choque, son de punitivas, son de castigo, pero no ejecutando medidas de afrontar y de atacar los temas en su origen, sino en sus consecuencias. En ese sentido, pues, yo tengo que discutir inclusive alguna de las situaciones que plantea el doctor Oscar en relación con este tipo de criminalidad tal vez en los últimos tiempos se vea mucho más, se haya hecho mucho más evidente. Yo considero es que precisamente los esfuerzos que han hecho los estados y la sociedad por proteger a los niños ha permitido visibilizar más este tipo de comportamientos que vulneran sus derechos, y eso pues por supuesto es bueno, pero de pronto no es que la criminalidad en ese sentido se aumente, sino que las herramientas que existen hoy permiten visibilizar más ese tipo de comportamientos, y eso pues obviamente nos lleva de pronto a un engaño de pretender decir que hay que someter esas conductas a un tratamiento de choque fuerte como la prisión. Bien, llegamos al final de la transmisión. A los dos, muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy. Yanita, muchas gracias a ti. Y al doctor Oscar. Gracias, Diana, por la invitación. Saludos a los oyentes y muchas gracias al doctor Pastrana por compartir este espacio. Bien, a quienes todavía nos siguen en esta transmisión, los invito a seguir el canal de YouTube del Tiempo, así como las redes sociales, y a consultar otros capítulos de Consultorio Jurídico ingresando a eltiempo.com, la sección Justicia y Servicios. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora para un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Estás viendo El Tiempo en vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en vivo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.